Buenos días a todos y a todas, gracias también por la invitación. Estoy precisamente aquí resolviendo el tema de compartir la presentación. Segundo que la tenía, ahí sí, vamos a ver si esto resulta porque las pantallas son a veces, ahí sí. Bueno, muchas gracias Alicia por poner de alguna manera y permitirme dar un marco que yo creo que tiene mucho que ver con lo que planteó también el senador en un comienzo, de que efectivamente este tiempo, que entre comillas, de alguna manera nos ha obligado a irnos al online, y muy dolorosamente nos ha mostrado algo que efectivamente por mucho tiempo en las discusiones, sobre todo en países como el nuestro, estaba totalmente invisibilizado, y era el reconocimiento primero de entender que sí había una brecha digital. Yo creo que ese es un punto importante en esta conversación, porque efectivamente países como el nuestro tienen una tendencia desde sus autoridades a mostrar siempre los números exitistas, y decir que incluso hace unos años atrás, cuando uno participaba en cualquier debate, hablar de brecha digital era considerado como que no era un tema. Y me parece que justamente ese fue el gran error en muchas políticas de las últimas administraciones, de que no permitieron entender cómo habíamos incluso estoy hablando hacia el 2005, esa fotografía que está ahí es un poco la realidad con que yo digo es la sobrevivencia digital que tenemos en nuestros barrios. En general, a mí como académica me ha tocado investigar sobre brecha digital desde el 2005, porque tuve la oportunidad además en ese momento de trabajar en un proyecto que fue también muy en la línea en ese tiempo, que eran los telecentros comunitarios, los centros de acceso comunitario a Internet, que después evolucionaron a cibercafés comunitarios, etcétera, y que fue un modelo donde se apostó hasta por ahí por el 2012 en Chile. Pero cuando uno va a los barrios y va a las poblaciones, en realidad lo que uno ve es que hay una Internet de sobrevivencia, una Internet compartida, es como la olla común del Internet. Así como hoy día estamos viendo las ollas comunes de alimentos, es muy probable que en muchos de los barrios nuestros la manera con que hoy día la gente se está conectando es porque te comparte o su plato de conexión a internet o su wifi. Y ahí me parece que es bien importante que cuando hablamos de un proyecto de ley y de todo lo que vamos a intentar también hablar hoy día, que es un poco cómo ahí entra esta trampa, particularmente en un país como el nuestro, en donde finalmente los actores que dan el acceso y proveen finalmente la conectividad están en manos de los privados, nos perdemos la oportunidad, como nos ha mostrado Alicia, de ver otras soluciones y de generar también instancias de innovación. Entonces, para mí un punto importante, y yo creo que una ley, y que incluso lo que comentaba, ¿cierto?, que para nosotros en realidad tiene que ver con un cambio constitucional, ¿cierto?, de cómo hoy día estamos también entendiendo el espectro, es entender que la brecha digital es parte de las brechas sociales. O sea, si no tenemos esa visión, vamos a estar todo el rato entrampados en que esta es una cuestión solamente de dispositivos y de conectividad, y una cuestión de números, más o menos gente conectada. Y es más grave, en países como el nuestro, como lo voy a mostrar además, y ese es otro problema muy parecido a lo que también ha contribuido a la comunidad científica, académica, lo que está haciendo el conteo de casos. Nosotros tenemos pocos datos actualizados respecto de nuestras brechas digitales. Por ejemplo, se sabe en general que a nivel latinoamericano la brecha más dolorosa en brecha digital es la brecha de género. En general, las mujeres estamos menos conectadas, y más en un tiempo de pandemia como este, porque pensemos que en este momento el ser mujer está absolutamente tensionado. O sea, si uno ya cumplía efectivamente unos ciertos roles, y eso lo están viendo millones de mujeres hoy día, ¿cierto?, en nuestro país, entonces ahí es donde efectivamente una visión de entender que cuando hablamos de una brecha, o sea, hablamos de un proyecto de ley que efectivamente quiere tener una lectura acerca del servicio público, también necesitamos ahondar en cuáles entonces son las otras leyes o los otros contextos en los que esa ley va a operar. Yo mencionaba hace un rato atrás que efectivamente hoy día nosotros tenemos también un problema de datos y de acceso a números. No es fácil conseguir, cuando a mí me preguntan generalmente, bueno, pero ¿cuáles son los datos de la brecha digital hoy día en Chile, etcétera? Y es muy difícil hacer el conteo exacto, porque efectivamente la Subtel tiene una encuesta de acceso y uso de Internet que se va supuestamente aplicando
todos los años, la de este año, por ejemplo, o sea, estos datos que estamos viendo ahí son datos tomados al 2017, es una muestra de hogares, ha ido perfeccionándose por un montón de sugerencias que efectivamente también se le han dado a este instrumento, pero recordemos que, por ejemplo, en el último instrumento del censo, que tuvimos hace muy poco, a ninguno de nosotros nos preguntaron por nuestras tenencias y acceso y uso de tecnología. Entonces nos perdimos una tremenda oportunidad en poder actualizar en un instrumento como el censo que realmente nos permita mirar esto, ¿vale? Entonces uno tiene básicamente hoy día el instrumento que de alguna manera en el sistema público nos permite tener un poco más de datos, es por ejemplo la encuesta CACEN, que sí pregunta por acceso y tenencia de dispositivos tecnológicos en el hogar. Y ahí hay una discusión bien interesante, también muy en la línea de lo que se planteaba al comienzo, es si Internet hoy día debería ser considerada una parte de una canasta, ¿no? Básica, de la familia también. Estos datos, yo los tomé muy gentilmente, este fue un trabajo que hizo hace muy poquito el profesor Ricardo Baeza Yates y Cristian Ocaña para un informe que está disponible en el Colegio de Ingenieros, en donde también de alguna manera nos ayuda un poco a cerrar datos que de repente no tenemos claro por región o por ciudad. Ese es un otro desafío, o sea, cómo por ejemplo un alcalde, una alcaldesa hoy día sabe realmente, como en el caso que nos presentaba Alicia, cuál es la brecha que tiene en su comuna, ¿vale? Sobre todo en este momento de pandemia, yo creo que esto le pasó a muchos alcaldes y alcaldesas que estaban viendo, por ejemplo, de que una manera de haber cerrado esto era abrir sencillamente las Wi-Fi de instituciones públicas que ya tenían internet en su comuna, por ejemplo, las escuelas, los liceos, la biblioteca, y eso hasta el día de hoy, por ejemplo, no se ha activado, no ha sido promovido, entre comillas, como una opción, entre comillas, de decir, bueno, frente a esta emergencia, ¿cómo yo puedo abrir estas Wi-Fi, ¿no? Bueno, el ejercicio que los dos ingenieros hacen en realidad es un poco justamente también para entenderte que este dato no está disponible hoy día en un repositorio donde nosotros podamos ver realmente dónde está la proyección respecto a la población conectada o no conectada. Y acá vuelvo un poco atrás, porque en realidad me parece que un punto importante, ¿cierto? Y lo mencionaba el senador en un comienzo, es entender que todavía tenemos un 50% de los hogares en Chile no conectados a una conexión fija, banda ancha, y eso tiene un montón de repercusiones hoy día particularmente, y que lo estamos sintiendo, es decir, niñas y niños que en realidad están tratando de seguir sus clases como pueden. O sea, yo también tengo alumnos en la universidad que están en este momento en sus casas, en regiones, en pueblos, etcétera, y su única manera de conectarse ha sido un teléfono celular y el chip que les ha dado la universidad, porque se está haciendo también un esfuerzo en ese sentido. Todavía tenemos datos que nos dicen, bueno, hay casi 100 comunas donde la población, que apenas un 5% de la población tiene acceso a internet, y por supuesto, un punto muy importante sigue siendo las zonas rurales, que literalmente son de alguna manera también como nuestro punto rojo, pero también podemos hablar de cómo en regiones o en capitales regionales como Santiago, no necesariamente, y ese es un tema que lo sabemos, ¿cierto?, los proveedores de internet, que también tiene que ver con un segundo punto que quiero mencionar acá. Nosotros en general, ¿cierto? Y esto tiene mucho que ver con esta discusión respecto a cómo vamos a entender ese servicio público, porque hoy día en realidad quienes entregan esto son empresas, ¿sí? O sea, la subsecretaría tiene un rol ahí de concesionario, de licitaciones de concesionario y licitación incluso del espectro. Si vemos las últimas cifras, también esto es parte de otro informe que la Subtel libera en general todos los semestres, nosotros tenemos un mercado de internet muy concentrado en Chile, que es un poco, entre comillas, el primer gráfico arriba está disponible después en el último informe del año pasado, porque entiendo que ahora debería venir un segundo grupo de datos, ¿no? Pero básicamente tenemos a dos empresas concentrando casi más del 50% del acceso de internet móvil, y lo mismo ocurre en el sector de las conexiones fijas a internet. Pero ahí incluso uno tiene que hacer un doble clic, porque, por supuesto, este paquete de arriba, las conexiones a internet móvil, de nuevo, no es lo mismo contar si es un plan de prepago o un plan efectivamente full acceso. Entonces hoy día, por ejemplo, efectivamente,
para muchas personas parece insuficiente que lo único que haya hecho, por ejemplo, la subsecretaría haya tratado de negociar con las empresas para dar un bono de conectividad, ¿no? Que es de alguna manera esta lógica de un Estado subsidiario, finalmente, ¿no? Es decir, nos pasamos dando bonos en vez de avanzar hacia soluciones que efectivamente, como nos ha mostrado Alicia, van también encaminadas hacia otras perspectivas. Y esto tiene además mucho que ver con una discusión actual que ha sido, ¿cierto?, el uso del espectro radioeléctrico, ¿vale? Que también me parece que ahí es importante que tengamos un debate más abierto y más plural en relación a situaciones que hoy día tienen que ver con que, por ejemplo, la urgencia y, digamos, la política, o de alguna manera la meta que uno ve, particularmente en los últimos años, es que tengamos 5G, ¿no? Que 5G finalmente es como la gran promesa que va a resolver todos los problemas de comunicaciones, todos los problemas de conectividad, etc. Y sabemos que en realidad la 5G es un gran negocio, ¿ya? Y podemos hablar un poquitito después de aquello. Ahora, en ese sentido me parece que es bien interesante también plantear un poco de qué significa entonces que al final, antes de hablar o en paralelo a efectivamente estar tramitando un proyecto de ley que busque esta garantía de Internet como un servicio público, necesitamos tener también una discusión respecto del lugar que ocupa el espectro radioeléctrico, ¿vale? Como un bien común, como un bien público. Y efectivamente sabemos que esa es una discusión que estábamos dando hacia lo que iba a ser la discusión hacia una nueva constitución. ¿Por qué? Porque efectivamente hoy día en nuestro sistema, la Ley General de Telecomunicaciones, a diferencia de lo que nos contaba Alicia, nosotros no tenemos una constitución que tenga un amplio entendimiento, por ejemplo, de nuestro derecho como ciudadanas y ciudadanos a contar con estos servicios, ¿no? Entonces, eso de alguna manera nos pone siempre como en el límite de que las leyes se tienen que ir arreglando en la medida de lo que tenemos a mano. Y creo que hay un punto importante para este proyecto de ley, particularmente para esta discusión, es que necesitamos salir, ¿cierto?, de esta visión de este rol del Estado finalmente que sigue actuando como un subsidiario, como un entregador de concesiones, de licitaciones de este espectro, a otra mirada, que efectivamente hoy día se está teniendo evidencia y se están teniendo otros mecanismos, otros modelos, otras experiencias en América Latina y en otros países que tienen el mismo problema, África, etcétera, Europa que lo viene desarrollando, hacia, sobre todo, entender que cuando hablamos de servicio público no es solamente la necesidad de que el Estado te garantice el acceso, como decíamos, la continuidad, etcétera, sino que también entender cuáles son las necesidades y las expectativas de esa población y ese territorio que necesita contar con un acceso a Internet. Eso fue algo que aprendimos muchísimo en la época de los telecentros comunitarios. Hablar de cerrar las brechas digitales tiene mucho que ver también con hacer un trabajo en las comunidades. Por ejemplo, hasta hace unos años atrás, claro, había muchas comunidades que sentían que a lo mejor su prioridad social en ese momento no era tener la conexión a Internet porque necesitaban una posta rural. Pero en cambio, si planteamos que esa posta rural, o esa escuela, o qué sé yo, incluso una radio comunitaria, ¿cierto?, que hoy día es clave en muchos lugares más apartados de nuestro país, sea parte de un conjunto de soluciones, de un lugar que permite finalmente la conectividad, nos cambia muchísimo la posibilidad también de trabajar con esas comunidades. Y ahí, bueno, quizás plantear, y después podemos seguir conversando, que me parece muy importante entonces que esta es una oportunidad y es un momento en donde necesitamos mirar modelos, otros que tenemos hoy día en nuestra América Latina, y vuelvo a insistir, en otros países, que nos hablan, por ejemplo, de poder trabajar con redes y modelos de Internet comunitaria. Y ojo acá, cuando hablo de Internet comunitaria no es necesariamente que los municipios asuman ese rol, ¿no? Sino que en realidad es un trabajo en donde son proyectos en donde finalmente se pone a disposición de las comunidades la pregunta de, ok, ¿qué infraestructura, incluso, ¿no? Bien interesante ese modelo, qué infraestructura tecnológica comunitaria podríamos construir aquí donde estas empresas no van a llegar, ¿no? Y que es un poco lo que se mencionaba al comienzo. Hoy día tenemos un fondo de desarrollo de las telecomunicaciones que licita, ¿no?, a empresas que de alguna manera están, por supuesto, autorizadas por la Subtel, a solucionar el problema de conectividad. Aquí estamos hablando de soluciones a pequeña escala, estamos hablando
de soluciones que permiten incluso, como en el caso de México, tener modelos que han avanzado hacia cooperativas comunitarias de telecomunicaciones, que es, por ejemplo, una otra discusión que no hemos dado. Pequeñas y medianas empresas que hoy día efectivamente han estado actuando en muchos territorios y en muchos barrios de Santiago. Pongo como ejemplo, hace muy poco conocimos el caso de un emprendedor en Puente Alto, que efectivamente él llega a un sector de la comuna sur de Santiago, donde por supuesto las dos empresas más grandes nunca van a llegar porque son barrios rojos, etc. Entonces él lo que hace de alguna manera es tratar de conectar lo que se llama la última milla, ¿no? Y él como pequeño empresario en realidad no está reconocido legalmente, porque ese figura de ser un pequeño empresario en este modelo no existe, ¿no? Pero también tenemos una tradición bien interesante en América Latina de lo que han sido las soluciones basadas en Wi-Fi comunitaria, y por supuesto en temas de emprendimiento e innovación social con otros distintos actores dentro de un territorio. Y como digo, la documentación y los estudios, incluso desde la misma ISO que yo pongo ahí, que es la Internet Society, que es de alguna manera como el gran paraguas que junta a distintas organizaciones académicas de sociedad civil, ha hecho un trabajo sistemático de ir mostrando, y esta es una información que está a disposición de los gobiernos, que está a disposición de los reguladores, que está a disposición en realidad de todos nosotros si entramos a su página web, y hay recomendaciones y sugerencias bastante interesantes en este sentido. Y quizás para terminar, quería acotarme bastante en el tiempo, decir ahí que claro, efectivamente hoy día también nos vemos, y quizás Pablo va a desarrollar más, pero cuando yo mencionaba un poco este cuidado que hay que tener con la discusión respecto de, por ejemplo, plantear que la 5G efectivamente va a resolver todo, o como hoy día, por ejemplo, tenemos una ley de neutralidad en la red, que de alguna manera es una trampa y es una caja bien negra, porque ha permitido de alguna manera que las empresas de telecomunicaciones sigan ofreciendo en sus publicidades y en su propaganda esta idea de que finalmente estamos conectándonos a Internet por entrar solamente a las redes sociales. Y esa es una trampa bastante nefasta, que ha tenido bastantes consecuencias en realidad, en entender que al final muchas personas hoy día no están entrando a Internet, están entrando a las plataformas de redes sociales, y eso significa, de alguna manera, ¿cierto?, acotar mucho más la experiencia, ¿no? Porque tenemos, por supuesto, más plan de datos para poder estar conectados a lo que más me gusta ver, a Facebook, a Twitter, qué sé yo, a Instagram, etcétera, pero ahí es donde tiene que estar complementado, como digo, una ley, ¿cierto?, con entender dónde están los otros vacíos, y eso tiene que ver hoy día de nuevo con alfabetización digital, con el desarrollo de competencias digitales. O sea, como mencionaba también Alicia hace un momento atrás, nos olvidamos que todavía, junto con esta brecha digital, nosotros todavía tenemos una parte importante de nuestros vecinos, de nuestras vecinas, que sencillamente no saben cómo sacar un trámite. Y eso me parece que es algo que efectivamente se dejó de hacer, ¿vale? Entonces, por eso quiero decir que ahí la mirada que ojalá tuviéramos a largo plazo a partir de esto es volver a retomar aquellas cosas que encontrábamos obvias, porque todos sabían cómo usar un teléfono móvil, y volver a mirarlo desde las realidades distintas que nos está mostrando esta inequidad social y inequidad territorial cuando uno lo mira desde la conectividad. Y otra cosa importante que también me parece que va a ser parte de este ciclo es entender también que los proyectos de ley, claro, la garantía, entre comillas, que uno puede decir que sí sea un servicio público, también tiene un desafío bien interesante, porque Internet está evolucionando no solo en un entendimiento de ser un Internet de los dispositivos, estamos avanzando rápidamente hacia un Internet de las cosas, hacia esta idea, ¿no?, estos programas, estas políticas, que ahí es donde uno puede ver efectivamente que hay una política que mira a largo plazo y decir, bueno, ciudades inteligentes. Y ojo, eso tiene un montón también de desafíos en temas que ya sabemos, lo mismo que la 5G, ¿no? No se ha dado lo suficientemente debates en relación a lo que significa, ¿cierto?, un Internet que al final va a estar provista en una ciudad, particularmente hablo de ese concepto, ¿no?, en términos de datos circulando, en temas de privacidad, que sabemos que ese es un desafío bastante grande. Así que bueno, lo quiero dejar ahí para que después podamos seguir conversando. Muchas gracias.